aquí en Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe, coordinando además el movimiento de millones de agentes de cambio. Y en esta ocasión estaré como moderador de este gran espacio. Antes de comenzar, quiero darles como algunas indicaciones e información importante. Primero, este webinar está siendo grabado para uso general, ¿cierto? Para uso público. En caso de que no quieres ser parte de esta grabación, favor no escribir en el chat. Sin embargo, en esta ocasión, ningún micrófono o video, excepto el del ponente, será prendido. Segundo, si tienes preguntas o comentarios relacionados al webinar, favor colocarlo en el chat y al final de la plática tendremos un tiempo para moderar preguntas con nuestro ponente. Ahora, esta cumbre que se inauguró ayer ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos hechos por The Climate Change Reality Project Make Sense, la Universidad de Medio Ambiente y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que nos ha facilitado su plataforma de streaming para la cumbre, y del equipo de Ashoka México. Si no pudieron estar ayer, comenzamos la cumbre con un webinar por parte de la Universidad de Medio Ambiente con Delfín Montañana, en donde se trató el tema de procesos regenerativos y cómo es crucial trabajarlos en estos tiempos tan cruciales para la humanidad. Ahora, entrando en tema del webinar, les presento The Climate Reality Project, ¿verdad? Ciencias y soluciones ante el cambio climático. Los efectos del cambio climático es el mayor reto que enfrenta la humanidad. Por años, los científicos nos han advertido que es necesario tomar acción urgente, que tenemos las soluciones a la mano para hacerlo. Es claro que lo que hace falta para ponerle un alto al aumento de temperatura es voluntad política y mayor involucramiento ciudadano en la toma de decisiones. En esta práctica responderemos a 3 preguntas fundamentales que nos ayudarán a comprender nuestra responsabilidad individual y qué debemos exigir a los políticos del mundo para asegurar un futuro seguro y próspero. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Vamos a cambiar? La solución está en nuestras manos. Y para esto quiero presentarles a Natalia Lever. Bienvenida, Natalia. Hola Santiago, un placer estar acá celebrando el Día de la Tierra con ustedes. Excelente, muchas gracias por atender, como querer estar en este espacio. Te presento, Natalia Lever es directora para México y América Latina de The Climate Reality Project. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con un diplomado en Innovación Social por parte de Global School for Social Leaders en Austria y con un diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad por parte de la Universidad Iberoamericana. En 2019 fue nombrada como una de las 30 promesas de México por la revista Expansión. De nuevo, bienvenida y sin más preámbulo, damos por comenzado este webinar y es todo tuyo, Natalia. Muchas gracias, Santiago. Pues bueno, como nos comentaba acá Santiago, vamos a platicar de la ciencia del cambio climático, responder estas 3 grandes preguntas. ¿Debemos, podemos y vamos a cambiar? Les aconsejo que tomen nota de esta presentación porque es una presentación pública que van a encontrar en nuestra página de internet, climatereality.com, y la pueden dar todos ustedes. Bueno, empezaremos con esta fotografía canica azul. Fue tomada por la última misión del Apolo y es la primera fotografía que tenemos de la Tierra completamente iluminada. Es una reflexionar acerca de la naturaleza que tiene nuestra casa común. Esto quiere decir que no hay fronteras y lo que hacemos en un lugar afecta en otro lugar y que es responsabilidad de cada uno de nosotros que habitamos este hermoso planeta protegerlo y cuidarlo. Bueno, les decía, vamos a responder estas 3 grandes preguntas, hablando de cambio climático, debemos, podemos y vamos a cambiar. Las primeras 2 preguntas las resuelve contundentemente ya la ciencia. Sabemos que debemos cambiar y que tenemos las soluciones a la mano. Y la última pregunta es más bien una invitación a todos ustedes para que se unan al movimiento y realmente podamos estar seguros de que es posible cambiar. Natalia, un momentico, por favor, antes de continuar. Algunos en el chat están diciendo que no se está escuchando bien. Por favor, en el chat nos pueden confirmar esto.
O quizás Natalia estar un poquito más cerca al micrófono. ¿Acá me escuchan mejor? Si se corta en algunos momentos, por favor revisen cada uno, que tengan un internet que esté bien. Pero por nuestro lado estamos escuchando bien a Natalia. Si quieres puedes continuar. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos con la si debemos cambiar, si realmente el cambio climático es como nos lo cuentan, si es realmente una crisis, si es necesario tomar acción urgente, como nos están diciendo los científicos. Y bueno, para comenzar a responder esta pregunta, vamos a ver otra fotografía de la Tierra, ahora vista de frente. Y en esta fotografía podemos ver la atmósfera. Una atmósfera es una variedad de gases que rodean cualquier cuerpo celeste que tenga la suficiente fuerza de gravitación para evitar que se escapen. Y esta, bueno, y en el caso de la Tierra, ayuda a protegerla, ayuda a darnos los gases que requerimos para vivir, como por ejemplo el oxígeno, y además evita que, bueno, regula el tiempo y el clima. En esta fotografía podemos ver qué delgada es esa capa de atmósfera en nuestra Tierra, porque cuando volteamos al cielo, da esta impresión de que es un lugar muy amplio y que sería muy difícil para los seres humanos realmente generar un desequilibrio en la atmósfera. Pero esta fotografía nos deja ver lo delicada que es. Si lo comparáramos, por ejemplo, con una pelota de básquetbol y le pasáramos una pátina de barniz, el grosor de esa pátina de barniz y la pelota de básquetbol sería lo equivalente al grosor de nuestra atmósfera. Y en esta delgada y sensible capa estamos depositando 152 millones de contaminación de calentamiento global producida por nuestras actividades diarias cada 24 horas. Tal como si esta delgada capa de atmósfera fuera una alcantarilla abierta, y en la foto que acabamos de ver está claro que no lo es. Es un espacio delgado, sensible, y que es muy vulnerable a este cambio. 152 millones de contaminantes, de toneladas de contaminantes todos los días, cada 24 horas. Ahora, recordemos cómo funciona la temperatura, el sistema de temperatura en la Tierra. Primero, ¿y por qué es importante que estemos depositando tantos gases en la atmósfera? ¿No? Bueno, primero entran los rayos del Sol a la Tierra a través de la atmósfera en forma de ondas luminosas. La Tierra tiene varias superficies, tiene océanos, bosques, capas de hielo, desiertos, y cada una de estas superficies tiene capacidad para absorber esas ondas luminosas o para radiarlas de nuevo hacia el espacio. Ahora, porque tenemos esta capa de atmósfera, estos gases de efecto invernadero que los conocemos, algunas de estas ondas infrarrojas que hubieran salido hacia el espacio se quedan en la Tierra. Y es por eso que tenemos la temperatura perfecta para la vida y que además ha durante toda su presencia en este planeta. La Tierra se conoce como el planeta Ricitos de Oro. Aquí podemos ver otros planetas que están muy cerca del nuestro y las temperaturas que tienen. Venus, por ejemplo, tiene una atmósfera mucho más gruesa que el planeta Tierra. En Celsius tiene más de 600 grados Celsius, el planeta Tierra está ahorita alrededor de 15 y Marte a menos 65. Y no tiene nada más que ver con la cercanía o la lejanía del Sol, sino con la capa de atmósfera que rodea a cada uno de estos planetas. Ahora, lo que está sucediendo es que, como lo vimos anteriormente con estos planetas, nosotros estamos, a la hora que estamos contaminando tanto, engrosando nuestra atmósfera y depositando más gases de efecto invernadero, lo que ocasiona que estas ondas infrarrojas ya no salgan de la Tierra, sino se queden adentro, provocando un calentamiento inusual en nuestro planeta. Las mayores fuentes de gases de efecto invernadero, de contaminación, de calentamiento global, se encuentran en muchas de las cosas que hacemos todos los días.
Natalia, se nos está cortando y yo creo que ya sí es algo generalizado. Se empezó a cortar. Sí, A ver, acá me escuchan mejor, si me acerco. sí, ya mejoró muchísimo. Ok, entonces me voy a acercar acá. Van a ver mi cara muy cerca, muy de cerca. Pero creo que era una falla del internet en ese caso. Ok. Entonces, yo creo que si puedes decir la última ideita de lo último que dijiste, nos ayudaría mucho. Sí, con gusto. Les comentaba que hay muchas fuentes de donde vienen esta contaminación de gases de efecto invernadero en nuestras actividades diarias y tiene que ver con procesos industriales, con la agricultura industrial también. De manera importante a partir de la revolución industrial y después, desde la Segunda Guerra Mundial, se disparó exponencialmente. Esto ha provocado que la temperatura promedio de la Tierra haya cambiado bastante, como podemos ver en los últimos años, y ahora ya ha alcanzado 1 grado más de temperatura, que parece poco, pero ahorita vamos a ver las consecuencias que esto ha causado y que puede causar más adelante si no tomamos acción urgente. Bueno, este aumento de temperatura ha provocado que 19 de los 20 años registrados en toda la historia, desde que tenemos herramientas para medir la temperatura, hayan ocurrido desde 2001 y los más calientes de todos han ocurrido en los últimos 5 años. Estos son los 5 años más calientes de nuestra historia desde que podemos medir la temperatura. Y el calor en sí mismo es un problema para la salud de las personas. Esta es una fotografía tomada en Estados Unidos después de una ola de calor que afecta principalmente a adultos mayores, a personas con afectaciones cardíacas y a personas que trabajan al aire libre. Pero la mayor cantidad de calor que estamos acumulando con estas actividades diarias en la atmósfera se está yendo al océano. Más del 90% del calor extra en la atmósfera se va a los océanos. Y de hecho, aquí podemos ver una gráfica de cómo ha aumentado el calor a diferentes profundidades en el mar. Y más de la mitad de este aumento ha ocurrido tan solo en los últimos 20 años. Y lo que ocurre cuando tenemos océanos más calientes es que tenemos gasolina para cada tormenta, para cada huracán. El agua caliente es mucho más violenta cuando se presentan estos fenómenos climatológicos extremos, como esta fotografía del huracán Florence que causó fuertes lluvias en toda Carolina del Norte y del Sur, pero también tenemos ejemplos, por ejemplo, en Filipinas en 2013, cuando el huracán Haiyan dejó a más de 4 millones de personas sin hogar, refugiados climáticos, o en México, el huracán Max, que causó grandes afectaciones a la infraestructura y a poblaciones enteras. Y bueno, tenemos muchos ejemplos a lo largo de estos últimos años. Lo que sucede cuando hay más calor en la atmósfera es que todo el ciclo hidrológico que conocemos bien se desequilibra. ¿Por qué? Porque la evaporación se empieza a generar de una manera más generalizada. Aquí podemos ver en esta fotografía que dice evaporación, cómo el agua empieza a salir de los océanos y se generan lo que se está conociendo como ríos atmosféricos, que pueden llevar la misma cantidad de agua que 3 veces el río Mississippi. Entonces vemos que la evaporación, la precipitación y que el agua regresa al mar es un ciclo que se está viendo desequilibrado, lo que provoca que las lluvias caigan de manera torrencial, violenta, como esta fotografía que vemos acá, y pues se le conoce a estos fenómenos como bombas de lluvia, fenómenos en los que cae la misma cantidad de agua en unas pocas horas o en unos pocos días, lo que debió haber llovido en meses. Esto provoca inundaciones y afectaciones a la infraestructura, como esta fotografía que vemos aquí en India, que está evaporando el agua del océano, causando lluvias torrenciales e inundaciones, también está sacando el agua del subsuelo, lo que ocasiona que las sequías sean más prolongadas y más intensas alrededor del mundo. Esta es una fotografía
de Brasil, pero también esto lo estamos viendo en Francia, en Australia, en México. La Conagua acaba de sacar una alerta por sequía en varios estados del norte del país, lo que afecta también nuestra seguridad alimenticia en el mundo entero. Y bueno, cuando tenemos más calor en la atmósfera y hay más sequía, también vemos una correlación importante con los incendios. Este es otro de las consecuencias que tiene que esté aumentando la temperatura. Esta es una gráfica de Estados Unidos, altas temperaturas de mayo a septiembre, y vemos una correlación muy clara entre el calor y los incendios. Esta es una fotografía de Fort McMurray, Alberta, donde más de 100,000 personas tuvieron que ser evacuadas por los grandes incendios en 2016. Y bueno, cómo olvidar los últimos eventos que hemos presenciado muy de cerca en el Amazonas, en Australia, donde miles de hectáreas se quemaron, grandes áreas de ecosistemas pues devastados para siempre y que van a tener que regenerarse de alguna manera, esperemos que pronto. Ahora, estas catástrofes climáticas extremas están creciendo en todo el mundo con el aumento de temperatura. Esta es una fotografía de la industria de los coaseguros, que varios de sus CEOs dicen que lo que les quita el sueño es el cambio climático, porque los costos siguen aumentando y además, pues, la mayoría de los activos no están asegurados, ¿no? Aquí vemos también una correlación con la justicia. La gente que menos tiene es quien va a perder sus casas y su calidad de vida sin poder verlos retribuidos. Ahora, otra de las consecuencias también del cambio climático tiene que ver con el derretimiento de los glaciares. Esto es un glaciar en el sudeste de Groenlandia en el verano del 35 y así es como se veía en el verano del 2003. Y esta es una tendencia que estamos viendo en los polos. Esto es Groenlandia, pero en los dos polos también estamos viendo un derretimiento muy importante, cómo ha disminuido la masa de hielo en los últimos años de manera exponencial. Y esto lo que está provocando es que digamos, que el mar se meta a las ciudades, el aumento del nivel del mar. Este es un video en Florida de 2015, como ven es un día soleado, no había llovido, simplemente el mar ya se mete a la ciudad, se pueden encontrar pulpos en la calle, en los estacionamientos, y recordemos, por ejemplo, en México y en varias partes de América Latina, mucha de la industria turística que tenemos se encuentra en las costas, lo cual pues está provocando un problema económico y de empleos importante. Ahora, si vemos esta gráfica con las 10 principales ciudades en riesgo por el aumento del nivel del mar en 2070, esta es una gráfica por población en riesgo. Vemos que la mayoría de estas ciudades están en el continente asiático y muchas de ellas viven ya en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, si vemos la misma gráfica, pero por activos en riesgo, cambia un poco el panorama. Acá ya tenemos a Nueva York, a Tokio, Hong Kong, Bangkok, Shanghái. Y esto pone en evidencia que si bien quienes más sufren las consecuencias del cambio climático, como sucede con otras grandes problemáticas de nuestra civilización, son los que son más vulnerables, también está afectando a estas grandes ciudades que son centros económicos de países importantes. Al cambio climático nadie escapa. De hecho, el Departamento de Estado en Estados Unidos ya ha dicho muy claramente que el cambio climático seguramente conducirá a escasez de agua, de alimentos, enfermedades pandémicas, disputas sobre refugiados climáticos y sobre recursos, y también va a provocar destrucción por desastres naturales en todas las regiones del mundo. Esto quiere decir que el cambio climático también es un tema de seguridad nacional. Por otro lado, el aumento de temperatura afecta de manera importante la nutrición y la resistencia de nuestras fuentes de alimentación. Cuando hay más calor, los cultivos son más susceptibles a tener plagas, a producir menos nutrientes y a ser menos resistentes a morir por la sequía. También el cambio climático es una emergencia médica, afecta directamente a nuestra salud, como ya lo vimos
en la primera fotografía con las olas de calor, que literalmente matan gente alrededor del mundo, pero también está haciendo que sea más fuerte la propagación de enfermedades tropicales que están en constante cambio, no nada más porque tenemos más facilidad de viajar, sino porque los mosquitos que llevan estas enfermedades tropicales ahora pueden vivir en más lugares porque la temperatura es más conveniente para ellos, pueden reproducirse más y pueden reproducirse más rápido. Y esa es una diapositiva que a mí me impacta muchísimo, que en este siglo, mientras nuestra generación está a cargo del planeta, mientras nuestra generación está en su edad productiva, estamos en riesgo de perder el 50% de todas las especies terrestres, de todos nuestros hermanos animales en tierra, el 50%, y pues en el mar hay mucho desconocimiento de los animales y de las especies que están allá, pero en pocos años ya hemos acabado con más de la mitad de los mamíferos marinos. Así que bueno, el costo del carbón no es altísimo, como lo acabamos de ver, sequías, daños causados por tormentas, hambruna, escasez de agua, pérdida de ecosistemas, aumento del nivel del mar y muchas otras de las que no pudimos hablar por tiempo, pero también porque queremos hablar de las soluciones. De hecho, el cambio climático es la amenaza número 1 para la economía mundial, catalogado por el Foro Económico Mundial ya por más de 3 años consecutivos. Entonces, bueno, la pregunta, ¿debemos cambiar? La respuesta es clara. Debemos cambiar, es urgente que lo hagamos. Y ahora viene la segunda pregunta, que es mucho más inspiradora. Viene una parte de esta plática que espero que nos inspire mucho. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Tenemos las soluciones que necesitamos a la mano. Y comencemos con el avance de las energías renovables, que en 2000 se proyectaba que iba a crecer 30 gigawatts para 2010. En realidad, en 2019 se superó esta meta por un factor de 22% para energía eólica. Esta es una gráfica de cómo ha aumentado la potencia eólica en todo el mundo. Y de hecho, si pudiéramos cosechar todo el viento que tiene nuestro planeta, podríamos suministrar nuestro consumo eléctrico más de 40 veces. Si recuerdan, dijimos al principio que la mayor fuente de contaminación es la quema de combustibles fósiles. Pues bueno, aquí vienen las energías renovables a hacer un cambio en ese sistema energético. Ahora, la energía solar es un ejemplo mucho más emocionante que el eólico. Para 2012 se pensaba que íbamos a crecer 1 gigawatt por año para 2010. En realidad sobrepasamos la meta 17%. Y para 2019, miren cuánto la rebasamos en 121 veces, un factor de 121. Acá también tenemos una gráfica de cómo se ha aumentado la instalación de energía fotovoltaica en todo el mundo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el costo de la tecnología ha ido disminuyendo. Y en muy pocos años, miren, en 1976 el costo era 79 dólares por watt y ahora está en 0.25, y esto es una tendencia que va a ir disminuyendo. Lo que está ocasionando que en países que están en desarrollo pues puedan ir adoptando esas tecnologías incluso en una pequeña escala. La energía renovables no requiere que tengamos una central enorme de generación de energía, sino que podemos producir en el lugar en donde se consume, lo que hace que muchos países puedan hacer como este salto tecnológico sin tener que pasar por los altos costos de tener un sistema energético como el que proveen las energías de combustibles fósiles. Y acá vemos un ejemplo latinoamericano muy inspirador en Chile, que en pocos años, miren lo que ha crecido para 2016, los proyectos adicionales solares aprobados o en construcción, 16.67 gigawatts, cuando en el 2013 tenían muy poco de energía solar, pero cuando el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada se unen para realmente poder cosechar los recursos naturales que nos da el planeta, estas pueden ser las consecuencias positivas. Y es que del sol llega suficiente energía cada hora a nuestro planeta para cubrir las necesidades energéticas de todo el mundo durante un año completo.
Y si hablamos de energías renovables, tenemos que hablar de la capacidad de almacenamiento acumulativo, lo que nos permite aprovechar esta energía del sol y del viento, aun cuando no sopla el sol y no sopla el viento y no brilla el sol. Esto es hasta 2016 y miren esta gráfica de la estimación para 2040. Imaginemos lo que esto quiere decir para inversiones en nuestros países, para generación de empleo, para crecimiento económico sostenido, seguro y limpio en nuestras economías. ¿Hay otro ejemplo de una adaptación de tecnología tan rápida como lo queremos ver con las energías renovables? Sí. Las luces LED, por ejemplo, en 2010 tenían el 1% del mercado y para 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, se espera que ya tengan el 95% del mercado. En 15 años está acaparando casi el 100% del mercado. Esperemos ver esto también con las renovables. Ahora, otro ejemplo de soluciones que ya estamos viendo cómo están creciendo de manera exponencial en el mundo son los automóviles eléctricos. Estas son todas las empresas que ya tienen modelos eléctricos en producción. Muchas de ellas nada más ya están produciendo vehículos eléctricos y cuando tengamos más energías renovables, pues va a ser una transición, una disrupción energética y tecnológica muy importante. Así que podemos cambiar. Sí, podemos cambiar, tenemos las soluciones a la mano de tecnología y bueno, ahora veamos si vamos a cambiar. Esto depende de cada uno de nosotros. En 2015 se firmó por primera vez un acuerdo internacional donde todos los países del mundo acordaron a trabajar juntos para lograr tener emisiones netas de cero a nivel global. Y alcanzar esta meta corresponde a los gobiernos, a las empresas y a cada uno de nosotros como consumidores para poder lograrla. Seguramente muchos hemos escuchado que Estados Unidos quiere retirarse de este acuerdo, ya de hecho retiró mucho del financiamiento que tenía comprometido, pero no lo puede hacer hasta después de la elección presidencial de 2020. Así que esta cooperación internacional sigue todavía en manos de la gente, de los votantes de ese país, pero también de los votantes de todos los países para exigir que nuestros países cumplan con esta meta y detengamos estas tendencias negativas que vimos al principio de la presentación. Ahora, otro ejemplo para saber que es posible que vayamos a cambiar, que vamos por el camino correcto, son todas las movilizaciones a nivel internacional que estamos viendo por el clima. Esta es una fotografía de la Marcha Popular por el Clima en 2017, pero ahora con este movimiento masivo de juventudes despertado por Greta Thunberg y que ahora han retomado jóvenes de todo el mundo en América Latina, tenemos activistas muy inspiradores. Que en septiembre pasado miles de personas, millones de personas en todo el mundo salieron a decirles a los políticos que estamos listos para un cambio, también listos para castigar a aquellos que no estén del lado correcto de la historia y no tomen acción urgente. Así que los invito a que se unan a aquellos que usan sus voces, su voto y sus decisiones para combatir la crisis climática. Los conmino a que utilicen su voz con esta presentación, con esta verdad que acabo este día, que utilicen su voto exigiendo a sus diputados, a sus senadores, a sus gobernadores, a sus presidentes, a cumplir con el Acuerdo de París, a hacer lo que les corresponde. Hablemos con la verdad ante el poder, luchemos como si nuestro mundo dependiera de ello, porque nuestro mundo depende de ello. En Climate Reality tenemos estos recursos, la verdad, una verdad incómoda y una verdad incómoda 2, el último libro de Al Gore, nuestro fundador y presidente, La verdad ante el poder. Por favor, únanse a nuestras redes sociales, @ClimateLatino, y háganse embajadores climáticos para que juntos podamos resolver esta crisis. Muchísimas gracias. Aquí termino mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Pediría unos aplausos, pero es muy complicado por este medio. Pero muchísimas gracias por compartir estos datos que cada vez se nos hace muy difícil saber cuáles son los datos reales en cuanto a este tipo de problemáticas, porque surge mucho fake news, resulta que hay, digamos que situaciones que no le da la importancia a estos datos como amerita en nuestra sociedad.
Entonces, muchas gracias como poner en claridad varias de estas cuestiones. Y lo bueno en este momento es que vamos a tener un buen tiempo para preguntas. Ya anoté como unas que hubo desde un principio que se me hace que no se pudieron resolver. Vamos a tratar de hacer la mayor número de preguntas posible. Sin embargo, si no podemos llegar a todas, en un futuro vamos a mandarles a ustedes las respuestas a las que hicieron falta por medio de un cuestionario que les vamos a enviar. Y también les vamos a dar prioridad a preguntas generales que les puede servir a todos. Vi en el chat que hay unos muy específicos sobre alianzas y cosas así. Esos son los tipos de preguntas que también se pueden hacer en ese formulario que se va a enviar. Entonces, para comenzar, Natalia, quisiera como que nos dé como una diferencia como muy clara entre qué es sustentabilidad y sostenibilidad. Claro, pues a ver, ¿puedo acá poner mi pantalla? A ver, ya voy a dejar de compartir y pongo, ¿se ve mi cámara? Ahí está. Bueno, pues la sustentabilidad tiene que ver con pilares eh, que, que intenta compenetrar el ambiente, la sociedad y la economía. No caminar nada más en un mismo lado, no nada más estar en equilibrio con alguna de estas tres vertientes, sino entender que dependemos de estas tres cosas, que las personas estén bien, que el medio ambiente esté sano y que también las economías nos permitan eh, proveer las necesidades básicas que tenemos. Y la sostenibilidad, pues muchas veces se refiere a solamente una de estas vertientes, ¿no? Entonces, la sustentabilidad lo que intenta es que entendamos y podamos tener sistemas que involucren a estas tres grandes esferas de las que todos somos parte. Excelente. Muchas gracias. Y ahora nos pregunta Norma, ¿el cambio climático se puede detener o solo disminuir? Se puede detener la tendencia con la que está calentándose el planeta. Ya al día de hoy sabemos que va a seguirse calentando, pero lo que podemos detener son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que aumente la temperatura peligroso del que ya no tengamos retorno para muchos biosistemas, ¿no? Ya hay, o al día de hoy, con el aumento de temperatura, hemos alcanzado el punto de no retorno en varias áreas. Así que sí, la temperatura seguirá aumentando, pero definitivamente podemos detener o podemos evitar que aumente de manera más rápida y de manera más importante. Perfecto. Ahora una situación muy concreta que nos plantea Naum de Sonora, que de hecho es algo muy curioso en ese contexto, cómo por ejemplo se puede trasladar agua de un punto saturado, o sea, inundaciones, a otros con déficit, que tienen sequías extremas. ¿Eso es posible? Bueno, pues la manera más eficiente de hacerlo es a través del ciclo del agua, ¿no? La manera más eficiente que existe es la naturaleza. Entonces lo que podemos hacer es detener este calentamiento que está provocando que tengamos estos desequilibrios tan importantes, porque son costos enormes, ¿no? O sea, hoy no tenemos una manera costo eficiente de hacerlo hoy. Por eso seguimos con estas problemáticas de sequía, inundaciones. Tenemos la solución de evitar que siga ocurriendo. Excelente, inclusive ese dato es muy importante porque muchas veces creemos que los seres humanos tienen que ser los que hacen todos los procesos dentro de la naturaleza y algunas de las soluciones más apremiantes son dejar que la naturaleza trabaje por sí misma. Entonces, en esto del ciclo de agua, también un poquito de respetar ese ciclo natural y poder hacerlo de forma natural es a veces la mejor solución. Muchas gracias. Y eh, ¿cuál, ustedes están trabajando de la mano actualmente con el gobierno para nuevas alternativas? Bueno, primero me gustaría como ahondar un poco en lo que acabas de decir. Hay una
Hay una vertiente de soluciones que se llaman las soluciones basadas en naturaleza. Como dices, no todo tiene que ser una respuesta tecnológica a la problemática, sino a veces es reforestación, dejar que un ecosistema se regenere a sí mismo y de esta manera podemos evitar una inundación, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas lecciones que podemos aprender de la resiliencia y la rapidez con la que se regenera la naturaleza para atacar los problemas que estamos viviendo como sociedad. Entonces, si les interesa un poco más el tema, pueden buscar esas soluciones basadas en la naturaleza, que pues también en términos de política pública es algo que queremos empujar. Así que si quieren presionar a sus líderes para ver más soluciones de estas en su localidad, pues yo los invito. Y con el gobierno, pues sí, siempre hay un diálogo abierto por parte de la sociedad civil. Lo que intentamos es acercar la visión que hay de los jóvenes, de las personas que estamos en el activismo climático, para tener esta conversación con los gobiernos y que por lo menos sepan qué es lo que estamos pensando de este lado, de qué manera podemos ayudar y siempre dejar claro que la solución viene trabajando juntos. No puede ser nada más el gobierno o la sociedad civil o las empresas, sino que siempre estamos buscando constantemente maneras de colaborar para encontrar soluciones. Excelente resaltar un poco ese trabajo colaborativo intersectorial que es tan necesario para buscar soluciones de raíz del el cambio climático. Pero abundando un poquito más en el tema político, nos preguntan en México o en general, ¿cuáles políticas ambientales has visto que realmente está generando grandes cambios, que has visto que ya se están desarrollando? Bueno, pues México fue uno de los primeros países, bueno, primero hablamos hace rato del Acuerdo de París, ¿no? Este gran, como esta gran colaboración internacional en la que todos los países dijeron, el cambio climático es grave, tenemos que actuar, vamos a juntarnos a hacerlo. México fue el primer país en desarrollo que entregó sus metas ante ese Acuerdo de París. Fue uno de los primeros países que tuvo una ley de cambio climático, uno de los primeros países en poner un impuesto a los hidrocarburos, que de alguna manera también tenemos que empezar a tomar medidas fiscales para desincentivar el uso de los combustibles fósiles. También el año pasado ya se comenzó con el piloto de un mercado de comercio de emisiones. Esto quiere decir que los que tienen industrias que quitan CO2 de la atmósfera pueden tener ganancias de eso y que aquellos que contaminan mucho ya tienen un límite. Ya no se puede contaminar más de cierto límite y si quieres contaminar más de cierto límite te va a costar, ¿no? Entonces son medidas importantes para empezar a ver cambios más rápidos en nuestras maneras de producir y de consumir, pero definitivamente necesitamos más apoyo de la gente para que esas políticas tengan un impacto más real a nivel de implementación, ¿no? Porque México, eh, pues sí, es muy bueno haciendo estas políticas y son buenas políticas, son intersectoriales, tienen toda una institucionalidad, pero falta que haya más compromiso social para realmente ver mucha más implementación de estas políticas. Y entendiendo que trabajas en México, pero quizás sabes del panorama general latinoamericano y aprovechando que tenemos tantos oyentes de otros países de Sudamérica, ¿cómo has visto el compromiso que ha tenido países latinoamericanos en general con el Acuerdo de París, por ejemplo? Bueno, pues en la región hay de todo, ¿no? Pero por lo general somos una región que tiene problemáticas que a veces parecieran que son más urgentes que el cambio climático, pero si volteamos a ver a El Salvador, a Honduras, a eso que se le conoce como el corredor seco, pues es la zona más vulnerable ante el cambio climático por sequía, según Naciones Unidas, que están teniendo un fenómeno de migraciones forzadas, ¿no? Por
la sequía, pero todavía no hay este entendimiento de que atacar el cambio climático es darle solución a esas problemáticas de migración, de empleo, de crecimiento económico. Pero, por ejemplo, hay países como Costa Rica, que pocos países del mundo entero que están realmente en camino para cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París y que no aumentemos la temperatura más allá de los 2 grados, que es lo que se dice en el Acuerdo de París. Como les decía, México, bueno, ya tiene ciertas leyes y falta la implementación. Como que en la región hay de todo, ¿no? En Colombia hay un problema con el fracking, por ejemplo. Este, y en América Latina, justamente porque hay tanta heterogeneidad, ¿no? En nuestros procesos, pero algo que sí nos parecemos mucho es un tema de transparencia, ¿no? La falta de transparencia. Entonces, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, que lo que intenta es transparentar todas las acciones que está tomando los gobiernos para la defensa del ambiente, para la defensa de los activistas de la tierra y también pues para que haya mayor justicia para estos defensores. Entonces, si nos interesa que como haya más conocimiento de lo que está haciendo cada país y que podamos como activismo tener más presión sobre los países, pues tenemos que exigir que aquellos países que no han firmado el acuerdo de Escazú lo firmen y los que no han ratificado que lo ratifiquen. Excelente. Y una pregunta como ligada un poquito a esta apatía que a veces se ha instaurado en la ciudadanía. Uno de los oyentes participantes nos dice, según la consultora Cantar, el 78% de los mexicanos les importa poco o nada la preservación del medio ambiente y no toman acciones preventivas para su cuidado. ¿Cómo podemos ajustar el punto de si vamos a cambiar a la realidad mexicana? No conozco no conozco esa encuesta, pero hay otra encuesta, Latinobarómetro, que habla de qué tanto son conscientes los latinoamericanos del cambio climático. Y porque somos una región muy golpeada por el cambio climático, hay un conocimiento, porque estamos viendo, o sea, está aumentando el nivel del mar, hay cada vez más olas de calor, se pierden las cosechas, la gente tiene que emigrar, ¿no? O sea, lo estamos experimentando en carne propia. Pero claro, como bien dice nuestro amigo, hay todavía o amiga, no lo sé, hay un desconocimiento importante de la ciencia, de las soluciones al cambio climático y por eso en Climate Reality lo que hacemos es esto, ¿no? Compartir la verdad que hay detrás del cambio climático, porque sabemos que si no hablamos con la verdad y si no hay más gente sabiendo la verdad, va a ser menos probable que demos solución y que los políticos hagan algo al respecto. Entonces, para nosotros es muy importante acercar esta realidad a cualquier persona que quiera. Como les dije, esta presentación que acabo de dar yo, la pueden bajar de nuestra página, la pueden leer ustedes, las notas están muy claras y la pueden compartir con sus comunidades porque hace mucha falta que más personas lo sepamos y lo hablemos con contundencia, con conocimiento de causa y tengamos y exijamos más, ¿no? Y sí, si vienen nuestros países no se le da tanta más importancia, es porque no conocemos que el cambio climático está afectando nuestra salud, nuestra economía, nuestros trabajos, nuestro crecimiento a futuro, y en tanto podamos informarnos mejor, seguramente veremos un movimiento climático más robusto en la región. Bueno, y quiero felicitar al chat porque están siendo como muy activos en su participación y quiero resaltar unos comentarios que nos hace Edward. Es que una de las mejores acciones que podemos hacer para hacerle frente al cambio climático son ciudades verdes. Hemos desde la solución es que como individuos trabajemos envueltos en nuestras casas, que puedan ver el calor de las ciudades
absorber y producir además nuestra comida. Les invito a todos a trabajar desde nuestras casas. Entre más vegetación tenemos mejor, casas más. Me da pie a preguntar y dándole como a los objetivos que tenemos en esta cumbre de agentes de cambio, es que ¿qué podemos hacer nosotros desde lo que ya estamos haciendo? Además de las recomendaciones que hace Edward, ¿cuáles son para tú los llamados a acción que podemos hacer desde la ciudadanía? Bueno, pues voy a repetir los que pusimos acá en la presentación y un poquito ahondar en ellos. Cada quien tenemos un poder, que no pensemos que el poder solamente está o si estás al frente de una organización. Cada quien tenemos poder con nuestra propia voz y nuestras acciones. Y por eso siempre invitamos a usar nuestra voz, porque de la Natalia, yo creo que te perdiste un muy buen rato ahí. No pudimos escuchar ninguno como tu respuesta. Qué pena contigo. Algo del sin internet. ningún problema. Bueno, es decir, que crecer este movimiento de activismo. Tenemos que crecer por ciento de nuestras poblaciones de cada país. Este número lo digo porque hay un estudio de la Universidad de Colorado, estudiaron los movimientos sociales de 1900 que derrocar un gobierno, un territorio. O sea, estoy hablando de cosas. Eh, Hola, ahora. Te escucho, yo creo que te quitamos del video para escucharte con más claridad. Bueno, son los movimientos que logró movilizar de manera pacífica al 3.5% de la población, logró de manera pacífica en redes sociales, hacernos presentes en las manifestaciones, hablar del tema con nuestros conocidos y así poco a poco podemos llegar a ese 3.5%. Entonces, repito, usa tu voz, cada quien tenemos un poder dentro de nuestras comunidades, aunque no sean 10,000 personas quienes nos van a escuchar, con 5 personas de nuestro círculo cercano a quien podamos inspirar, podemos llegar a ese 3.5. Usemos nuestro voto, entendamos lo que quiere decir la democracia. La democracia es estar pendientes de los procesos políticos todo el tiempo. Lo que tenga que ver con medio ambiente nos puede seguir siempre en nuestras redes sociales. Todas las cosas que tengan que ver con política de cambio climático lo verán en nuestras redes. Entonces, usemos nuestro poder democrático y nuestras decisiones. Desayunamos y cenamos. Es una decisión que podemos tomar diario, 3 veces al día. Se disminuye nuestro consumo de carne, no desperdiciar si caminando en bicicleta o en automóvil, contaminando, decidir si vamos a caer ante o vamos a ser conscientes. Entonces, nuestras decisiones de compra también, eso es algo que podamos hacer todos los días, prácticamente a cualquier hora que lo elijamos, ¿no? Perfecto. Vamos a tener 2 o 3 preguntitas más. Los invito a que sigan escribiendo a medida que vayan teniendo, porque lo que vamos a hacer es tener como una sesión, digamos que una entrevista con Natalia a futuro para sacar todas estas dudas. Pero continuando con la conversación y aprovechando, es una pregunta de Blanca. En cuanto a América Latina, que tiene economías muy frágiles, ¿cómo podemos justificar una inversión en acciones contra el cambio climático? ¿Qué pasaría si nosotros invertimos, pero el resto del mundo no, y estamos peor preparados para no haber invertido en infraestructura o fortalecimiento de economía? Bueno, Blanca, muy buena pregunta. Las economías que tenemos hoy basadas en los combustibles fósiles no le han beneficiado mucho a América Latina. Y además, por la posición en la que estamos, la mayoría de nuestros países, hoy producir energías renovables es más barato que producir energía con combustibles fósiles.
porque además el modelo económico tiene crecimientos, utilidades crecientes, es decir, cuando yo invierto en mi panel solar, ¿no? Pon tú que me cuesta 10 pesos, a la hora que recupero mis 10 pesos de inversión, el resto es gratis, el resto es pura utilidad porque el sol es gratuito y el viento también. Esto no ocurre esto quiere decir que entre más haya paneles solares en el mundo, los siguientes paneles solares van a ser más baratos. Y esa energía que vimos en las gráficas va a seguir disminuyendo su costo. Ya en la mayoría, no nada más en América Latina, en la mayor parte del mundo ya es más barato producir energía con renovables. ¿Por qué no lo es en nuestro país y en otros? Por los subsidios. Los combustibles fósiles es una industria que ha tenido muchos años para construir relaciones muy cercanas con las cúpulas del poder. Y hoy tienen 36 veces más subsidios que las energías renovables. Si les quitáramos esos subsidios, no podrían competir con los costos de las renovables el día de hoy, que además no dañan nuestra salud, ¿no? O sea, los mismos contaminantes que contaminan como nuestro aire, por lo que muchas ciudades de nuestros países tiene problemas de enfermedades respiratorias, son los mismos que calientan la atmósfera. Las renovables no tienen esos problemas, no dañan nuestra salud, son inversiones más seguras en el futuro y por eso como sociedad tenemos que conocer estos datos y evitar que estos cotos de poder entre los núcleos políticos y los núcleos de grandes consorcios de combustibles fósiles, pues se rompan, porque no es algo que convenga ni a los trabajos, ni a la salud, ni a la economía de nuestras sociedades. Si queremos tener una economía fuerte en el futuro, debemos invertir en renovables, debemos invertir en movilidad eléctrica pronto. Perfecto. Y yo creo que la última, para darle como respuesta a varias preguntas que hemos tenido del mismo tema. ¿Cómo, o sea, en este momento de la historia y con esta situación que estamos viviendo a nivel global, especialmente con la parte del petróleo, digamos que los gobiernos y están buscando cómo invertir en energías renovables porque ya se está devaluando mucho el petróleo? Pero entonces, ¿cómo ves tú el futuro de las energías renovables? Bueno, pues sí, este es un gran ejemplo de la problemática que que nos ha causado no nada más en este momento, sino en otros momentos de la historia, la enorme dependencia que tenemos del sistema industrial con el que funcionan los combustibles fósiles, ¿no? Que son grandes, grandes instalaciones en un mismo lugar que reparten a otros lugares, ¿no? No todo mundo tiene su propio petróleo y entonces es un problema de extracción, luego de transporte, de especulación en el mercado global y pues que además se presta a este tipo de crisis, ¿no? Con las renovables, pues realmente hablaban hace rato de ciudades inteligentes, ¿no? Pues podemos producir la energía en donde la consumimos. Y eso lo que hace es romper este círculo de corrupción que se presta de manera muy fácil con el otro modelo, ¿no? Centralizado completamente y que requiere inversiones enormes para poder producir energía. Con las renovables, no. Se puede hacer desde un sistema de casa súper pequeñito hasta un sistema mediano para una fábrica, hasta un sistema de enormes granjas solares para poder darle energía a toda una comunidad. Entonces, pues el futuro de las renovables es un sistema distinto al que conocemos. No es centralizado, muchas más personas pueden entrar al mercado, se presta menos a la corrupción, tiene utilidades crecientes y no daña nuestra salud. Entonces, pues es un futuro más brillante para las personas. Perfecto, Natalia. De hecho, muchísimas gracias de nuevo por tu aportes, por darnos este espacio tan fructífero para nosotros. Realmente hemos aprendido un montón y realmente yo creo que
el llamado a la acción acá es que nosotros como ciudadanos no tenemos excusa para realmente empezar a tener una voz y realmente promover agencias de cambio en los efectos negativos que nos ha traído el cambio climático. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Es un placer estar acá y espero que muchos se hayan animado a convertirse en embajadores climáticos y activistas para resolver la crisis. Perfecto. Pues para las personas que todavía están en el chat participando, les recuerdo que nosotros vamos a resolver todas las preguntas y dudas pertinentes en una entrevista adicional con Natalia, pues si tú lo permites. Y en sus correos les llegará un artículo donde está consolidado como toda esta información. Además, otra invitación que les queremos hacer, tenemos dos de hecho. Una es que esta tarde a las 6:30 p.m. vamos a tener una mesa redonda con emprendedores sociales y con líderes sociales enfocados a tratar los efectos del cambio climático. Entonces no se lo pierdan, es el siguiente espacio que vamos a tener dentro de la cumbre. Va a ser moderado por Natalia Bonilla, una periodista internacional, y vamos a tener la participación de Oscar Montezuma de Naturalia, Julio Álvarez de Grupo Promesa y Vanessa Armendariz, cofundadora de IA8 y el Institute for Strategic Clarity. Entonces no se lo pierdan. Y para cerrar, también desde Ashoka, nosotros, parte de este propósito, y ustedes lo saben, es generar un movimiento de agentes de cambio que estén trabajando el planeta y clima. Y por eso los invitamos a que revisen la página, el sitio web de millones de agentes de cambio.org, donde ahí estamos generando un movimiento de agentes de cambio como ustedes, que desde lo que ya están haciendo, están generando un cambio en toda esta narrativa de planeta y clima. Entonces, unámonos, busquemos, como ustedes bien lo han dicho, tenemos que trabajar colaborativamente, intersectorialmente, para realmente generar un mundo donde somos agentes de cambio y estamos cambiando el mundo a través de este tema. Entonces, muchísimas gracias a todos que se pudieron conectar y sigan disfrutando de esta cumbre de agentes de cambio, planeta y clima. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.